Muy buenos días, mi nombre es Amir Rivero. Hoy les vengo a hablar del pluralismo jurídico. Abarquemos el tema. Primero, ¿qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico viene a ser la existencia o viene a ser la referencia directamente de lo que son múltiples sistemas jurídicos dentro de un área geográfica como la es nuestro estado de Bolivia. Ahora bien, ¿qué es un sistema jurídico? Vamos a remitirnos directamente al concepto. Es un conjunto de normas jurídicas, actitudes, se podría decir, e ideologías que están vigentes dentro de nuestra nación, sobre todo en lo que es la materia de derecho. Por lo tanto, su función dentro de nuestra sociedad es la de eh, crear, aplicar, comprender, perfeccionar, enseñar y estudiarse lo que es una norma, un sistema jurídico dentro de lo que es nuestro Estado. Y también abarca lo que es el pluralismo jurídico, claramente. Ahora bien, hablaremos de la perspectiva étnica en la que nos referimos eh, premeditariamente. Vamos a abarcarlo. Dice, ¿por qué hablamos de una perspectiva étnica? ¿Por qué es la que más fuerza ha dado al pluralismo jurídico? Debido a que el pluralismo jurídico tiene su fuerza mayor dentro de lo que es los pueblos originarios campesinos, las costumbres que estos pueblos originarios campesinos abarcan. Pues se puede ver reflejado en nuestra constitución, en la Masua, Maluya, Maquella: no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Entonces, cada uno de estos pueblos originarios campesinos tienen sus propias justicias, tienen sus propios métodos de proceder en un debido proceso, y conforme ellos creen correcto, conforme a sus costumbres, conforme a sus ancestrales procedimientos con la justicia y como tal. Ahora seguiremos abarcando lo que es la perspectiva étnica. En cuanto a la justicia que ellos pueden impartir, puede ser un poco cruel, cierto, puede ir en contra de algunas normas constitucionales dentro de nuestra constitución política del Estado, pero el Estado respalda ese tipo de acciones siempre y cuando estén dentro del territorio indígena, originario y campesino, la cual está impartiendo un juez indígena, originario y campesino perteneciente a una comunidad o pueblo respectivo. Por ejemplo, puede ser un respectivo aymara, quechua, guaraní, etcétera. Como podemos ver en las imágenes, la justicia que se imparte no es específicamente, ¿cómo decirlo?, correcta en cuanto a normas constitucionales se refiere. Pero como si nos estamos refiriendo directamente a las normas dentro de una comunidad indígena, pues lo ven un procedimiento correcto la cual se debería seguir. El Amasua Manuel Maquila, como ya lo mencioné, es un procedimiento a seguir. Puede ser también, no sé, qué sé yo, el linchamiento, eh, eh, la muerte directa de lo que es el que ha infraccionado, el que ha malobrado lo que es las normas constitucionales dentro de lo que son estos pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, sí, puede ser un poco cruel, pero son reconocidas dentro de nuestro estado como pueblos originarios campesinos, entonces se debe respetar. Hablemos un poquito de lo que es su geografía, ¿m? En qué se basa en su territorio. Como podemos ver, este es un mapa geográfico de lo que era antes de la colonia, donde se concentraban mayormente los indígenas de la población quechua, de la población aymara. Obviamente hoy en día la población quechua aymara está dispersada por todo el mundo. Entonces, ¿qué se hace? Primero, cuando dentro de una comunidad aymara o quechua o cualquiera reconocida dentro de nuestra constitución política del Estado, siempre y cuando sus normas, sus juicios, sus reglas, sus sentencias impartidas por un juez, que ojo, constitucionalmente el juez dentro de una comunidad no es constitucionalmente reconocido. Dentro de los habitantes, de la población de esa comunidad, claro, porque tiene una lo que es experiencia, como se debería decir, denominar, pero no está reconocido. Simplemente es un juez de una comunidad la cual imparte justicia a esa comunidad respectiva. Un juez de un pueblo originario campesino no puede venir a lo que es, digamos, aquí a la ciudad qué sé yo, de la ciudad de La Paz, venir aquí al Prado a impartir su justicia del pueblo originario campesino y arremeter contra todo el mundo. No lo puede hacer, porque tiene su área en la cual él debe limitarse. Eso está reconocido por nuestra constitución, en primer lugar. Entonces quería aclarar ese punto.
Hablemos del respaldo que tienen estos pueblos originarios campesinos dentro de nuestra constitución política del Estado. Primero, abarquemos el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el cual dice lo siguiente: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre todos sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, que ojo ya lo he mencionado, que tienen su autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones propias y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley, como ya le he mencionado. Y ya es muy claro lo que es la Constitución con respecto a ese tema. Otro artículo que respalda esto es el artículo 5. El artículo 5 dice el siguiente: los idiomas oficiales del Estado, como ser el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, que son las etnias, las cuales tienen su propio gobierno, como ya lo había mencionado en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, son los siguientes: el Aymara, el Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cabiñeno, Cayubaba, Chacobo, Chimán, Ese, Eja, Guaraní, Guarazúe, Guarayú, Itonama, Leco, Muchayucay, Cayacuay, Machineri, Maropa, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignacio, Moré, Mocetén, Mobima, Pacahuara, Poquina, Quechua, Cironó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru Chipaya, Huearque, Hueayec, Yaminawa, Yucaré y Samuco. Como ya los he mencionado, son todos los pueblos originarios campesinos con sus lenguas oficiales dentro de los estados reconocidos. Como ya lo he mencionado, cada una de estos pueblos originarios campesinos tienen su propia, su propio pluralismo jurídico en el cual ellos se rigen. ¿Entendido? Entonces, está respaldado por el Estado, por la Constitución al menos. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 30? El artículo 30 hace referencia a lo siguiente. Primero, dice: la nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con la Constitución de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, gozan de los siguientes derechos. Y aquí están los derechos directamente. Primero, el derecho a existir libremente sin que nadie se lo impida. A su identidad cultural, creencia religiosa, espirituales, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. Número 3. A que la identidad cultural se deba a uno de sus miembros, así se desee. Se inscriba junto a la ciudadanía boliviana. Ojo, que puede pertenecer a esta cultura, pues se puede inscribir dentro de la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. No tiene por qué ser por ser perteneciente a una cultura o una etnia mencionada, no tiene por qué violarse los derechos ya mencionados, ¿ya? También tiene derecho a la libre determinación y territorialidad. Tiene derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Tiene derecho a la titulación colectiva de los tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados, a crear, administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios, entre otros. Tiene derecho a lo que son los saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus sistemas, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos y vestimentas son valorados por nuestra Constitución, respetados y promocionados. Tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano de manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, a la propiedad intelectual colectiva
de sus saberes, ciencias, conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. Así como vemos, es un poco largo sus derechos, pero tienen básicamente todos los derechos que tenemos cualquier persona dentro de ese estado. No tiene por qué afectar lo que es el pertenecer a una cultura o no. Así que no lo veo una obstrucción. Yo puedo pertenecer directamente a una cultura aymara y no por eso se me debe restringir los derechos de una persona común dentro de nuestro estado. Ahora bien, vamos a ir a los extras, ¿no? A lo que es fuera de una etnia, de un pluralismo jurídico, vamos a hablar sobre qué otro pluralismo jurídico se puede remitir. Primero, no solo compete lo que son las etnias, pueden competir lo que es un matrimonio católico. ¿Y por qué matrimonio católico? Me preguntarán. En el momento a que una persona ejerce matrimonio, un vínculo civil la cual os une, la cual está constituida desde nuestro Estado, eh, puede ser de manera católica, ¿ya? Porque primero, el catolicismo primero es una religión en la que dos personas están de acuerdo a casarse y a unirse civilmente, pero de manera católica. Entonces, esto está respaldado por nuestro Estado, no tiene por qué ser ilegal. También está un pluralismo jurídico, la enseñanza religiosa. No se puede prohibir la enseñanza religiosa en los colegios, universidades u otra índole de institución pública por el hecho de que es un pluralismo jurídico y está reconocido dentro de nuestro Estado. Por unos ejemplos, las creencias religiosas, como ya lo sabemos, existen varias. Los cristianos, los católicos, musulmanes, adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son libres de determinar sus propias justicias, sus propios métodos de cómo vivir. Por ejemplo, un cristiano se basa en lo que son los 10 mandamientos, por así decirlo. Entonces, puede dirigir su moral dentro de esos mandamientos, ¿no? Pero no por eso se va a eximir de otros mandamientos, digo, de otros derechos que están dentro de nuestra Constitución. Él se puede regir en mandamientos cristianos, pero también dentro de lo que son normas constitucionales de nuestro Estado. También tenemos lo que lo respalda el artículo 86, que es un artículo perteneciente a la Constitución Política del Estado, el cual dice que en los centros educativos se reconocerá lo que son y se le reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de enseñanzas de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de los alumnos y las alumnas, no, las alumnas y los alumnos por su opción religiosa. Si yo tengo una orientación religiosa que puede ser la cristiana, no tiene por qué vulnerar los derechos de una persona común y corriente dentro de nuestro Estado, en primer lugar. ¿Ya? Ahora vamos a ir con el artículo 104, la cual nos habla el derecho de lo que son más específicamente las personas religiosas, las personas que pertenecen a una religión y se sienten identificados con ella. Dice, toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física, recreación. El Estado garantizará lo que son el acceso al deporte sin restricción de idioma o religión, orientación política, orientación religiosa, ubicación territorial, permanencia social, cultural o de cualquier otra índole. Aquí se menciona a otras índoles, pero también hace referencia a la religión. Toda persona tiene derecho a pertenecer a una religión, sin que se distinga de otra persona común y corriente de nuestro estado. No se va por eso, por pertenecer a una religión, vulnerar los derechos básicos de una persona. Entonces, con eso estaría quedando claro lo que es la posición del pluralismo jurídico. Es bastante amplio. Podemos simplemente concluirlo como es los sistemas jurídicos extras al Estado, se podría decir. Porque son de parte del Estado, que están reconocidos por nuestra Constitución, la Constitución política, pero tienen sus propios métodos de proceder con la justicia, sus propios castigos y demás. Entonces, eso sería. He abarcado el tema pluralismo jurídico desde su principio hasta su final. Espero hacerlo bastante específico. Gracias por su atención.